Bueno, Leandro, esta semana relanzaste campaña en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo la estás viendo esta segunda etapa de la campaña? Me da la impresión que Juntos por el Cambio decidió radicalizarse, todavía más por si quedaba alguna duda. Se dejó un poco de lado el manual Paloma y se agarró más el libreto Halcón. Y un gobierno que reaccionó, me da la impresión, al resultado electoral con medidas un poco más contundentes de las que se venían viendo. Bueno, primero lo importante es eso, hay un cambio de humor. Yo creo que se debe a las aperturas como consecuencia de que, en principio, pareciera ser que estamos dejando atrás la pandemia, crucemos los dedos, pero eso creo que está ayudando mucho. En segundo lugar, el cambio de gestión y el cambio de gabinete me parece que ayudó a darle más impulso al rumbo político que había fijado el gobierno. El rumbo me parece que era el correcto, lo que pasa es que el problema que teníamos era que había dificultades en algunos lugares de gestión como consecuencia de... Bueno, no importa como consecuencia de qué, pero sí lo importante era que se necesitaba, me parece a mí, un cambio de esta naturaleza donde haya funcionarios con más volumen político, con experiencia de gestión, que sepan sacar expedientes, que puedan darle el dinamismo que se hace necesario en este contexto. Y después me parece que lo de Juntos por el Cambio, la radicalización de Juntos por el Cambio se debe a que ellos han tomado la decisión de disputar con la ultraderecha un sector de la sociedad que está disconforme con la política y con el gobierno, pero podríamos decir que tiene mucho que ver con un fenómeno global de disconformidad en general con una forma de democracia, con la democracia representativa, con la democracia del diálogo. Son sectores que hemos... ¿Y a qué se apegan esos sectores? Y me parece a una lógica más decisionista, más autoritaria, más totalitaria. Bueno, Macri dijo en Miami, si no me equivoco, en la presentación de Primer Tiempo en Miami, algo así como que intentó citar a Churchill y dijo... la democracia es el peor sistema de todos, pero el único posible. Sí, en realidad fue peor, porque él habló de una democracia botonera, donde decía que ahora que estamos acostumbrados a que una aplicación te resuelve todo, el incordio de la democracia es que tenés que acordar con la gente, con los otros partidos, y bueno, que la botonera estaba oxidada, no sé si recordás. Sí. Pero bueno, es Vox, es Trump, es Bolsonaro, es una lógica mucho más radicalizada del mercado, es una mirada mucho más elitista y jerárquica de la sociedad, donde el Estado se retira y es el sálvese quien pueda. Y en lugar, me parece a mí, de discutir con esa lógica política, desde una posición más moderada, más reflexiva, la centroderecha, la derecha tradicional, se vuelca hacia la ultraderecha dándole razón a los que dicen que en realidad la discusión es entre buenos y malos. Y eso me parece que es un problema, Juan, porque en el tiempo, si la discusión se construye desde esa lógica tan polarizada y tan radicalizada, lamentablemente lo que viene son más tensiones sociales, más inequidades y más dificultades para construir soluciones y consensos. Entonces, ojo con eso, porque más allá de si tiene o no tiene impacto electoral, el hecho, por ejemplo, que una persona moderada como María Eugenia Vidal salga a decir que se quiere quedar con la presidencia de la Cámara de Diputados para meterse en la línea de sus... Cuando el Frente para la Victoria hizo exactamente lo contrario. Lo contrario cuando ella fue gobernadora en la Cámara de Diputados de la provincia y además cuando Macri fue presidente. Pero bueno, eso habla de, me parece a mí, de no solamente un error de cálculo, sino también, si se quiere, de cierta debilidad ideológica para enfrentar un clima de época. La derecha se está radicalizando y la centro-derecha, la derecha más racional, en lugar de tratar de encontrarle la vuelta a la discusión y construir una identidad propositiva, se deja arrastrar. Entonces, lamentablemente, no es impensable suponer una alianza entre Milei y María Eugenia Vidal en el corto plazo. No es impensable. Como ya sucedió en la ciudad de Buenos Aires entre Horacio Rodríguez Larreta y José Luis Esper. Entonces, la discusión acá es cómo construimos nosotros condiciones para que la democracia argentina pueda resolver los problemas que tiene. Es a partir de la radicalización extrema, de la polarización, del grito, de la bronca, de la división infantil y la simplificación berreta de suponer que la política se divide entre buenos y malos, o tratando de poner sobre la agenda y sobre los temas de debate los problemas reales de los argentinos. Un poco lo charlábamos el otro día en la radio respecto de eso, ¿no? Fíjate cómo el discurso es hay que sacarle a los empresarios el corset de un Estado que los pise y demás. Y la verdad es que cuando vas a ver los nombres de los Pandora Papers, no me gusta generalizar, pero la gran mayoría, estamos hablando de corrupción privada, de evasión por parte de aquellos que más tienen, justamente. No, y además es como la teoría del derrame al revés, en este caso. Claro. ¿Por qué tenemos los niveles de pobreza que tenemos en la Argentina? Porque el mercado laboral está muy precarizado y está muy precarizada la estructura social. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de que está muy precarizada la estructura productiva.
Los 3 gobiernos neoliberales más clásicos, el encabezado por la dictadura y Martínez de Oz, el encabezado por Menem y Domingo Cavallo y el encabezado por Macri y todos los secuaces, trabajaron en una lógica de industricidio y de creación de una lógica rentística financiera. ¿Qué es lo que provocaba? Primero, que se destruyera el aparato productivo, con lo cual mucha gente pasó del empleo formal al empleo precario. Por eso cuando hay algún conflicto en el mundo o algún problema en el mundo, rápidamente esa gente pasa a la pobreza, claro, porque tiene empleos muy frágiles. Entonces, imagínate frente a una pandemia donde no puede circular, el que hace una changa se queda en casa. Y en segundo lugar, porque parte de la lógica de concentración económica y de la especulación rentística financiera es que ellos traducen el valor que se genera en la Argentina en formación de activos externos. ¿Qué significa eso? Generan guita en la Argentina, lo pasan a dólares y lo fugan. Entonces vos tuviste durante los 4 años de Macri 88.000 millones de dólares de fuga. ¿En concepto de qué? En concepto de todo, digamos, de todo un poco. Giro de utilidades, guita en negro, evasión, había de todo ahí. La pregunta que nos hacemos nosotros es ¿cómo hacemos para crecer si nosotros tenemos casi un PBI afuera de la Argentina? Porque cuando uno habla con los especialistas del tema te dicen, mirá, más o menos hay entre 300 y 400.000 millones de dólares afuera del sistema. Bueno, es un problema. Lo que da bronca es que quienes son los que sostienen el discurso de que el problema es el déficit fiscal y hacen mucho hincapié en la emisión de pesos, son los que tienen sus ahorros convertidos en dólares y fugados en el sistema, entre otras cosas, no solamente, digamos, para hacer todo este proceso de especulación, sino para evitar tributar. Entonces, a lo que voy, y te cierro la idea. ¿Cómo cuesta, no? Bueno, parte del problema es que esto se echarle la mesa familiar, bueno, o que se echarle de esto y tal ¿qué vez hace la derecha? Y en esta lógica de infantilizar todo. Yo pensaba, yo cada vez que escucho, viste, que el problema es el comunismo, el socialismo, como si eso fuera una discusión real en el mundo, es completamente delirante. Es delirante, sí, sí. Muy bien. Pero ellos lo que hacen es, simplifican todo. Van a la ultra simplificación. Entonces, al principio nosotros hacíamos un consumo irónico de esto, o sea, nos reíamos, veíamos estos delirantes diciendo la lógica del comunismo, o sea, lo acusan a Larreta de bolchevique, imagínate que queda. Ahí para abajo. Bueno, pero claro, pero ¿qué pasa? La simplificación facilita muchísimo la divulgación de este tipo de ideas, porque vos decís, mira, los políticos son todos ladrones, los ricos son todos buenos, el Estado siempre es malo y genera obstrucción en el proceso virtual. Claro, entonces, esa simplificación provoca una suerte de totalitarismo de mercado, donde en realidad, así como en el comunismo, era el Estado, en el comunismo soviético, que no se ofenda a ninguno de la izquierda, en el comunismo, en el estalinismo soviético, el Estado ocupaba todos los roles de la sociedad y terminaba provocando, digamos, una sociedad desigual, bueno, totalitaria, depresiva. Va a pasar exactamente lo mismo con esta lógica que transforma, digamos, el Estado en el mercado y en el mercado como lógica totalizador de la sociedad. Vamos a generar sociedades desiguales, depresivas, con problemas estructurales enormes, como consecuencia de que los tipos han mercantilizado todas las relaciones sociales. Entonces, cuando vos le decís, por ejemplo, digamos, hay una parte del excedente económico que se tiene que redistribuir para garantizar que no haya desigualdades sociales y tensiones políticas, te dicen, eso es confiscatorio. Cuando le decís, che, mirá, así como hay leyes de tránsito, la economía tiene que tener sus reglas y el Estado tiene que regular al mercado, porque si no se genera concentración y monopolio, te dicen eso es comunismo. Y así van avanzando en una serie de definiciones que desde la lógica de la supersimplificación resultan atractivas. ¿Por qué? Porque como efectivamente hay un malestar, esto que cuenta, digamos, Pito, que ya sabemos todo, porque Pito, digamos, los barrios populares, pero en las clases medias también hay malestar con el sistema económico, con el sistema político, radicalizan ese malestar. Entonces, parten de la premisa de que todo funciona mal, de que no se puede estar peor, y entonces son el partido Probemos. Probemos esto. Nosotros proponemos esto que es de máxima. Achiquemos el Estado, reduzcámoslo, terminemos con los impuestos. Digamos, sí, que no es muy innovador tampoco. Ya se probó esto en Argentina. Digo, ahora estamos discutiendo la figura de Domingo Cavallo. Pero es peor, porque lo que están haciendo es radicalizándolo. Esto es una suerte de... se quedó corto. Se quedó corto. Es una suerte de totalitarismo de mercado. Es exactamente lo mismo que el estalinismo soviético, pero reemplazan al Estado por el mercado. Es exactamente lo mismo. O sea, el mercado lo tiene que ocupar todo, la única lógica es la del mercado, las relaciones humanas se determinan a partir de lo que determina el mercado. Bueno, entonces el pez grande se come. Es la ley de la selva, Juan. Es la ley de la selva. Por eso hablan de la superioridad estética y moral de un sector de la sociedad sobre otro. Como si todos corriéramos la carrera partiendo desde el mismo lugar, ¿no? Bueno, el problema es que el mercado no genera oportunidades. A ver, el mercado tiene que existir, tiene que existir. Como dice una máxima de la socialdemocracia sueca,
todo el mercado que sea posible, todo el Estado que sea necesario. ¿Para qué? Para garantizar la armonía social. El problema es que en los sistemas como el nuestro, en los sistemas económicos, en el capitalismo, las desigualdades se acumulan. Entonces, un pibe que nace en una familia pobre, difícilmente, claro, entonces difícilmente pueda romper ese círculo, porque lamentablemente en el mundo que vivimos, los recursos materiales y simbólicos de los padres determinan el resultado en la carrera de esa persona. O sea, si vos tenés una familia con guita o con contactos, vas a partir de un punto más cercano a la meta de lo que parte un pibe que no lo tuvo. Entonces, ¿el Estado qué es lo que hace? El Estado busca reducir esa desigualdad, interviene en el proceso social. Ahora, Juan, con esto cierro. Es increíble que desde esa lógica las empresas tengan más derecho a reclamarle al Estado ayudas para su sector que las personas. Es absolutamente increíble, porque si una empresa golpea la puerta del presidente y le pide algún tipo de beneficio, lo aceptan. Pero si va al Pitu y dice, che, yo me estoy cagando de hambre, y golpea la misma puerta, lo acusan de vago, de planero, de cualquier cosa. El dinero y las empresas tienen más derecho que las personas. Es legítimo que el Estado intervenga para aumentar la capacidad de acumulación económica de las empresas, pero es ilegítimo que intervenga para redistribuir ese excedente. Es una locura lo que está pasando. Las cosas tienen más valor que los seres humanos. Juan, pero Sofi. además, estoy pensando mientras lo escucho a Leandro, hay una perversidad más, y es que cuando una persona logra, incluso partiendo de oportunidades mucho más débiles que las de alguien que está más o menos bien acomodado en la sociedad, esos sectores que nos quieren hacer creer que la Argentina es inviable, lo ponen como ejemplo de, ¿ves que se puede? Claro. Mirá la meritocracia, ¿ves que se puede? ¿Ves que si él puede, por qué el otro no puede? Claro. Y él pudo sin ayuda. Una cosa es el mérito y otra cosa es el talento natural. Mira, yo la vez pasada leyendo un autor francés decía, hablan de meritocracia, pero ¿qué mérito tuvo Maradona o Mozart? Seguramente se esforzaron mucho. El talento. Pero ojo, Primero el porque talento, uno a claro. veces dice las desigualdades sociales, pero también las desigualdades naturales merecen ser atendidas por el Estado. Inclusive, fíjate, también te hago una corrección semántica a lo que dijiste vos, Pitu, que primero, extraordinario lo que acabas de decir en términos de los planes por empleo, es claro. Pero ¿qué pasa si una persona no tiene un delito menor por un porro? Se equivoca en la vida y la caga en algo, y va en cana. ¿Esa persona no tiene derecho a reinsertarse? Absolutamente Claro, sí. por supuesto que sí, porque los seres humanos tenemos contradicciones, tenemos flaqueza, digamos, el ser humano es complejo. Es muy injusto vivir en una sociedad donde si cometiste un error, tu vida y la de tu familia va a estar signada para siempre por ese error. La verdad es que el hecho de que, por ejemplo, a las personas se le pida, digamos, el certificado de reincidencia. Yo soy docente en la cárcel, ¿no? Por UBA 22. Y 1000 veces me encontré con pibes que reincidían, que me decían, ¿sabe qué pasa? Por más que yo tenga un buen trabajo y qué sé yo, digamos, cuando me pasan en blanco, porque te toman a prueba, funcionás, te pasan en blanco y te piden el certificado de reincidencia, te rebotan porque nadie quiere tener un pibe que está acusado o que tuvo que cumplir una condena por robo. Entonces, como sociedad tenemos que replantear hacia dónde queremos ir. Porque la verdad que esta cosa, no solamente, vuelvo a lo mismo, ¿no? Al infantilismo y esta lógica berreta de suponer, de confundir el deseo con la realidad y de suponer que las cosas tienen que ser perfectas o no ser. Los seres humanos no somos perfectos. Bueno, parte de todo esto consiste en poder construir un sistema que sea más humano, que reconozca al ser humano con su complejidad. Si no recuperamos la dimensión humanista de la política, se va a complicar muchísimo porque la sociedad que viene, lamentablemente, es más tensionante como consecuencia de la desigualdad. Lu. Sí, retomo algunas cosas de las que veníamos hablando, por ejemplo, el proyecto para convertir planes sociales en empleo, y pienso, si los números se repiten de septiembre o hay números similares, todo esto que quiere hacer el gobierno, un montón de cuestiones con las que quiere avanzar el Frente de Todos, van a quedar supeditadas al rol de una oposición que hoy te está diciendo, vamos por todo, se corta acá el quórum en el Senado, si se repitiera en las provincias en que se ha repetido el resultado, vamos a intentar que se les dificulte más el quórum en diputados, vamos a sacarles la presidencia de la Cámara de Diputados, es decir, quedas muy atado a negociar con una oposición que estamos viendo que se está radicalizando, y la amenaza de la aparición de un nuevo grupo A que se vaya armando. En ese sentido, Leandro, te pregunto, ¿qué congreso te imaginás? ¿Con quiénes imaginás acuerdos? ¿Con quiénes se va a dialogar? Bueno, es un problema. Y no hablemos en la legislatura porteña. Porque también con estos resultados yo te puedo asegurar que los diputados que entren por la lista de Javier Milei van a terminar votando con los diputados Horacio Rodríguez Larreta
la venta de terrenos públicos para la construcción de torres en la ciudad. De hecho, ya vienen funcionando en esa dirección. O sea, no me quiero imaginar lo que va a pasar en la legislatura si concentran todo ese poder. Y a nivel nacional, a ver, yo espero a que el radicalismo adquiera otro rol. La verdad que el gran ausente en esta discusión, lamentablemente, es el radicalismo. O sea, yo abandoné ese partido, pero sigo teniendo amigos y sigo teniendo mucho respeto político por esa organización. La verdad que fue muy tibia la crítica a las declaraciones de Vidal sobre la posibilidad de quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados, pero la hicieron. Y es muy tibia también la posición política sobre las líneas económicas. A ver, que un partido como la Unión Cívica Radical, que dio un dirigente que permitió crear el artículo 14 bis como Crisólogo Larralde, que es donde se garantiza la prohibición de despido arbitrario, se quede callado frente a las declaraciones de su primer candidato a diputada nacional, yo no lo puedo creer, hermano. O sea, el artículo 14 bis es una conquista de la Unión Cívica Radical. En ese artículo queda absolutamente claro que no se puede despedir sin ningún tipo de indemnización. Que el principal candidato o la principal candidata del frente que integra la Unión Cívica Radical diga alegremente que va a retirar las indemnizaciones y que los radicales se queden callados es una cosa increíble. Yo puedo tener diferencias en términos de, no sé, de la política fiscal, de la política monetaria, pero suponía que todo lo que tiene que ver con el derecho laboral, con la protección de los más débiles, los radicales por lo menos iban a reaccionar frente a este intento de la derecha más moderada, entre comillas, de correrse hacia la ultraderecha. Leandro, pero si se aliaron con ellos en 2015 y no marcaron ni una sola de las cuestiones que el macrismo... En el fondo tenés razón vos. A ver, me duele porque ¿por qué van a cambiar ahora? Porque conozco... Ni el golpe en Bolivia. Ni el golpe en Bolivia. Claro. Es una cosa increíble, pero a ver, yo conozco... A ver, ¿sabés qué? Conozco muchos y muchas compañeras y compañeros del radicalismo que están en Juntos por el Cambio, que son distintos. Los conozco, o sea, sé que no piensan... A ver, Facundo Manes, por ejemplo, yo sé que no piensa así, por ponerte un caso. Digamos, la mayoría de los pibes que están con Martín Lustó, que son competencia política pero nuestra... no alcanza. Bueno, lo que estoy diciendo es que hay un punto donde lo que nosotros no podemos hacer es naturalizar que esto suceda. Y parte de mi función también, no solamente es tratar de hablarle al voto peronista, al voto más nacional y popular, sino también llamar la atención a estos sectores que tienen una raíz común con el movimiento nacional. Porque la verdad es que el peronismo se construye también con el aporte de sectores del irigoyenismo. Y el movimiento nacional siempre, cuando las papas quemaron, se abrazó para salvar la democracia y para salvar los derechos sociales. Siempre pasó. O sea, pasó cuando los alzamientos militares con Cafiero y con Alfonsín, en los balcones de la Casa Rosada, sucedió históricamente, sucedió cuando Néstor Kirchner propuso la derogación del punto final y la obediencia de vida, Alfonsín mandó una carta a los diputados pidiendo que acompañen, sucedió cuando se negoció con los fondos buitres, o sea, sucedió históricamente. Entonces, lo que uno trata a veces cuando viene estos espacios de televisión, pidiéndole a la gente que nos acompaña en el Frente de Todos que me permita a mí mandarle este guiño, es tratar de construir un puente también, porque la pregunta tuya era una pregunta clave. ¿Con quién vamos a construir consensos? Yo estoy obligado a llamar la atención de los radicales, porque si no, yo también tengo miedo de con quién vamos a construir consenso si el PRO se radicaliza hacia la derecha. Porque la Argentina va a haber que seguirla gobernando. Inclusive dentro de 3 años, cuando haya otro presidente o este presidente reelija, da lo mismo, se van a tener que construir consenso porque hay que renegociar la deuda, porque hay que hacer cosas que están en la agenda que requieren del acuerdo político. Entonces, mi función también es mandarle un guiño a ese sector porque la gobernabilidad requiere racionalidad. A los gritos y con locos no vamos a construir la racionalidad para resolver los problemas. Leandro, bueno, desde los lunes a las 11 de la noche que te tenemos alquilado acá en este programa, siempre con mucha generosidad venís, así que muchas gracias por eso. Y Pitu también, gracias. 100% de cumplimiento, gracias.